Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. La noticia es el duro golpe al bolsillo de la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado las licencias petroleras que permitían a Chevron operar en Venezuela. Los permisos para la explotación petrolera de la compañía estadounidense en Venezuela dejarán de estar vigentes a partir del próximo sábado 1 de marzo. Esta medida obedece, según el mandatario estadounidense, al incumplimiento por parte del régimen venezolano a varios acuerdos, entre ellos el de repatriar con celeridad a los venezolanos señalados por las autoridades estadounidenses como criminales y que están de manera ilegal en la potencia norteamericana. El régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de vuelta a Venezuela al ritmo rápido que habían acordado. Por lo tanto, ordenó que el ineficaz e incumplido acuerdo de concesión de Biden sea rescindido a partir de la opción de renovación del 1 de marzo. Bien importante este punto porque no solamente son las implicaciones económicas, sino también el impacto político. Juan Fernández, ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando? ¿De qué tamaño es el impacto en términos económicos? Amigos, vamos iniciando el video del día de hoy. Una noticia que vimos el día de ayer que había iniciado y ahora tenemos un poco más de información al respecto. Me parece que vamos a poder ver de cuánto es la cantidad de dinero de la que se está hablando y de cuánto es la cantidad que el régimen estará perdiendo. Lo que me parece algo sumamente importante, ¿no? El saber qué es lo que el régimen no está aprovechando y cómo es que esto va a afectar a Venezuela y al régimen de Nicolás Maduro, la dictadura. Continuemos. ¿Qué va a tener este dinero que va a dejar de entrar al presupuesto de la dictadura? Hay quienes calificaban estos dólares como dólares de sangre, teniendo en cuenta que eran recibidos por parte de la dictadura por exportar el petróleo venezolano, pese a todas las violaciones a los derechos humanos que ha venido cometiendo Nicolás Maduro y su régimen durante los últimos años. Bueno, efectivamente, ¿no? Este dinero que le ingresa al régimen, a Maduro, realmente a la población venezolana no lo ha beneficiado absolutamente en nada, porque aquí, como todos sabemos, en Venezuela lo que abunda es la corrupción y el robo de lo público. Por lo tanto, efectivamente, ¿no? Ese petróleo que llaman de sangre, quien lo usa y lo utiliza es Maduro. Pero también es cierto decir que el régimen de Maduro es opaco. Ellos no informan ni son transparentes en cuanto a la gestión. Y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es hacer estimaciones, porque realmente una cifra concreta de lo que significa Chevron es difícil de estimar. Lo que se ha, hecho algunos ejercicios que calculan que el ingreso que ha recibido el régimen de Maduro por la flexibilización de la licencia está en el orden de los 4.000 a 6.000 millones de dólares. ¿En qué lo recibió? En regalía e impuestos que son derivados de la actividad petrolera. Además, este ingreso por la venta de estos barriles de petróleo lo que ha servido es para tener un mecanismo para disminuir la deuda que Petróleos de Venezuela tiene con Chevron y le dio la potestad a la empresa americana de ser el operador de los negocios, el comercializador y el que toma las decisiones con respecto a las empresas que trabajen para las asociaciones que tiene en Venezuela. Pero adicionalmente sí quería señalar lo siguiente: la propia flexibilización de la licencia ha permitido otro tipo de negocios. Y entre ellos está, por ejemplo, en este momento hay un refinador muy importante de la India que se llama Reliance, que está haciendo intercambio de crudo pesado venezolano para su sistema de refinación en la India y entrega a Petróleos de Venezuela diluente para la producción de petróleo de la faja.
Sin este diluente, la producción del petróleo está pesado en Venezuela, es muy compleja de realizar, y ese negocio también yo creo que se va a ver afectado, tal como señalaba Rafael de la Cruz, derivado de la declaración del secretario de Estado Rubio. Además de eso, hay unas exportaciones que ha habido de asfalto en los últimos meses hacia el mercado de la costa del Golfo, hechas por Petróleos de Venezuela, que también se van a ver afectadas y que en el mes de enero fueron de 350.000 barriles. Por otro lado, las empresas como Repsol y Eni se van a ver afectadas en sus negocios en Venezuela. Las licencias de gas que se vienen discutiendo el gobierno de Venezuela, la dictadura de Venezuela con Trinidad, también se van a ver afectadas. Y eso significa que Petróleos de Venezuela va a mermar aún más. Y por ende, vamos a tener una situación de presión con respecto a lo que significa el negocio petrolero bajo el régimen de Maduro en Venezuela. El punto clave de la noticia. Amigos, tal y como estamos escuchando, este es un duro golpe para la dictadura de Venezuela. Estamos viendo cómo es que están detallando algunas cosas, ¿no? Dando algunos detalles acerca de algunas referencias y algunos conteos estadísticos. Sabemos que pues Venezuela había estado, uno de sus principales ingresos es el petróleo, y con esto que ha hecho Maduro acerca de tener este Chevron, que ya empieza prácticamente esta semana, con esto ya estamos a inicios de marzo, pues vamos a ver cómo afectará, ¿no? Porque sabemos que también Chevron va a tener un plazo hábil para detener funciones de 6 meses, entonces esperemos que que se detengan lo más pronto posible, ¿no? Que acaten la ley lo más pronto posible, para ver cómo es que a Maduro le afecta, o bueno, más que todo al régimen de Maduro, a la dictadura de Maduro, a la tiranía de Maduro, cómo le cómo afecta su economía, ¿no? Y cómo va a poder solventar gastos y todo lo que tenga en un futuro. Continuemos viendo. Noticia: durante el primer mandato del presidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, la potencia norteamericana dejó de importar petróleo de Venezuela tras imponer sanciones a PDVSA, que es la estatal petrolera de la dictadura venezolana en este momento. Esto sucedió en el año 2019. Sin embargo, las importaciones se reanudaron bajo la siguiente administración del presidente Joe Biden. Este demócrata, mediante la denominada licencia 41, autorizó a la petrolera estadounidense Chevron a finales del año 2022 para exportar el petróleo que se producía en suelo venezolano. Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera con fecha 26 de noviembre de 2022 y que también tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Juan Fernández, Estados Unidos es o era el mayor comprador del petróleo de la dictadura venezolana. Un petróleo que le pertenece al pueblo venezolano. En este caso, podemos hablar de que ya Estados Unidos dejaría de comprarle todo el petróleo que le compraba antes a Venezuela, o queda alguna licencia, alguna puerta abierta para que algún barril de petróleo venezolano termine en los Estados Unidos. El statement que hizo el presidente Trump elimina la posibilidad de que haya exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos, y esto es evidentemente la penalidad, y la empresa Chevron deja de operar. Esto no significa que los negocios en donde está asociado con PDVSA también dejen de producir. Lo que uno estima es que esa producción va a ir declinando. Pero yo quiero referirme muy brevemente a la pregunta, Jefferson, tuya, que es para mí muy importante y es parte significativa de lo que viene para Venezuela. Nosotros, como país, le exportamos a los Estados Unidos al principio del siglo 2 millones de barriles diarios entre petróleo y productos a este país.
Eso significa, obviamente, que tenía un suplidor seguro y confiable. La capacidad de refinación que tiene la costa del Golfo en los Estados Unidos tiene aproximadamente 1,5 millones de barriles de capacidad para procesar crudos pesados, y en donde los oferentes más importantes tradicionalmente han sido Canadá, México y Venezuela. La porción de Venezuela no existe. Por lo tanto, la oportunidad de tener sinergia, negocios de mutuo beneficio entre los Estados Unidos y Venezuela se mantiene. Pero para que esto se dé, tenemos que tener en Venezuela un cambio político que genere las condiciones favorables para la inversión. No estoy de acuerdo con lo que dicen algunos economistas y gente que está relacionada con el tema petrolero, diciendo que esto de Chevron es una situación que va a afectar grandemente a los venezolanos. Lo que está afectando grandemente a los venezolanos es Maduro. Nosotros no vamos a resolver el problema de Venezuela con los 200,000 barriles de Chevron. Nosotros necesitamos llegar a un nivel de producción que seamos significativos en el mercado y que todas las empresas norteamericanas puedan participar en el negocio en Venezuela, así como sectores y compañías de otros países que quieran invertir en el país. ¿Cómo se realiza eso? Con un cambio político, porque nadie va a invertir en Venezuela sujeto a la incertidumbre y a unas condiciones inestables, tanto en lo político como en lo económico, que vienen siendo manejadas por el régimen de Maduro. De allí es muy importante establecer esa sinergia con la administración de los Estados Unidos para poder lograr que esta presión que se inició ayer continúe y nos desemboque en lo que todos los venezolanos ya decidimos, como se ha dicho aquí en el programa, que Edmundo González Urrutia ocupe la presidencia de la República y que el liderazgo de María Corina Machado esté presente en los cambios estructurales que vienen para Venezuela. El punto clave de la noticia: Chevron respondió a la decisión del presidente Trump de rescindir, de revocar estos permisos. La compañía dijo en un comunicado que en este momento está analizando todas las implicaciones. Estamos al tanto del anuncio de... Amigos, antes de continuar con la siguiente noticia, hago esta pausa para poder invitarlos a darle me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo, no olviden compartirlo con sus familiares y amistades, ya saben que eso me ayudaría demasiado a seguir haciendo más de estos tipos de videos. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sinceramente me motivaría a hacer muchos más videos de este tipo el que hagan eso, el que se suscriban. Ahora sí, amigos, continuemos. Hoy estamos considerando sus implicaciones. Chevron lleva a cabo sus negocios en Venezuela en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones, incluido el marco de sanciones proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos. El punto clave de la noticia: la licencia número 41, otorgada por el gobierno de Joe Biden, permitió a Chevron reanudar operaciones limitadas en Venezuela, contribuyendo a la reactivación de la producción petrolera en el régimen de Nicolás Maduro. A mediados del presente mes de febrero, la producción petrolera de Venezuela superó por primera vez el 1,000,000 de barriles por día desde junio de 2019, según cifras oficiales en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. El punto clave de la noticia: el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la revocación de esta licencia a Chevron, argumentando que las concesiones otorgadas por la anterior administración financiaron de manera vergonzosa a la dictadura venezolana, a la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy, conforme a la orden del presidente, estoy proveyendo orientación en nuestra política exterior. Bueno, recordemos que cuando Trump antes de que inicie su mandato, o creo que fue cuando inició su mandato, habló acerca de lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Cuando Biden firmó para que Chevron siga trabajando en Venezuela, extrayendo el crudo de petróleo, por cierto. Fue un tema que él mencionó y que él dijo que era algo que no podía creerlo, que era algo Era algo que pues no se lo esperaba, ¿no? Ciertamente. Era algo que él catalogó como un poco tonto,
por así decirlo. No recuerdo la palabra exacta con la que dijo Trump, pero lo catalogó de una forma así, ¿no? Un poco tonta. El hecho de haberle dado una segunda vida a la dictadura de Maduro cuando ya se estaba hundiendo, ¿no? Porque ya no estaba recibiendo apoyo económico de ninguna fuente, y entonces fue y firmaron por petróleo y le dieron una segunda vida dándole esas grandes regalías y sus impuestos. Fue algo catastrófico según Trump. Y veamos qué tiene que decir Marco Rubio al respecto de esto de aquí. Para terminar, todo el respaldo del Departamento de Estado a las licencias de petróleo y gas aprobadas bajo la administración Biden, las cuales han servido para financiar de manera vergonzosa al régimen ilegítimo de Maduro. Y vamos a entender y analizar esta importante noticia desde dos ángulos, desde la perspectiva económica, pero también desde las implicaciones políticas que tiene esta determinación que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a la dictadura de Venezuela. Por esa razón voy a saludar en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Ustedes ven a Juan Fernández, es consultor, analista político y económico, máster en economía de la Universidad de Michigan. Lo hemos invitado porque él fue gerente de Petróleos de Venezuela, de PDVSA. Además, fundador de la ONG Gente del Petróleo. Bienvenido al programa La Noche, señor Juan Fernández. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por esta oportunidad. El agradecimiento de nuestra parte. También saludo en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Está Rafael de la Cruz, es director de la oficina en Washington de la líder de oposición de Venezuela, María Corina Machado, y el presidente electo Edmundo González. También es economista y columnista del importante e influyente diario El Nacional de Venezuela. Rafael, un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Igualmente, Jefferson, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Quiero que comencemos hablando de la importancia que tiene esta decisión de Donald Trump de revocar esta licencia de Chevron en Venezuela y que, pues, para muchos es un golpe directo a la dictadura. Comienzo con usted, Juan Fernández. ¿Cuál es la importancia de esta determinación? Bueno, en primer lugar, voy a ser sincero, yo esperaba que estas medidas se tomasen, porque el régimen de Maduro, tal como lo explicaste, Jefferson, no ha cumplido con sus compromisos y acuerdos sobre reconocer el resultado de una elección que hubo el 28 de julio. Por lo tanto, la base que utilizó la administración del presidente Biden para dar la flexibilidad a operadores en el negocio petrolero en Venezuela no existe. Por lo tanto, lo que corresponde efectivamente es, si usted no cumple, las consecuencias están a la vista. Y esto significa, obviamente, para el régimen de Maduro, un golpe que no esperaba. Estaban muy confiados en que la situación del suministro petrolero iba a continuar y que la operación de Chevron, así como de otras empresas que están conexas, iban a seguir. En principio, yo diría que hay un efecto. Como menciona, ha sido un duro golpe para Maduro y es un golpe que no se esperaba, ¿no? Así como tenemos en el titular que Maduro no se esperaba este golpe. Es un golpe que va a ser duro para él y que va a ser difícil por el cual pararse después, puesto que Maduro, después de la visita de Grenell, creyó que ya tenía todo bajo control, ¿no? Que iba a volver a hacer tratos con Estados Unidos y que iba a poder hacer prácticamente lo que quisiera durante un tiempo, por lo menos. Pero no se ha dado cuenta que Trump no es una persona tolerante. Y pues en cuanto quitó la cara, o sea, dejó de ver a los ojos a Trump, prácticamente le mordió, ¿no? O lo atacó cuando menos se lo esperaba. Prácticamente después de que Grenell volvió, solo le duró un mes lo que fue lo de Chevron. Sin embargo, todavía hay plazo para que se retire de Venezuela durante 6 meses. Esperemos que lo hagan antes, eso sería mucho mejor. Yo quisiera saber qué es lo que tiene que decir María Corina Machado al respecto. Quizá su plan que tienen tuvo algo que ver. Me encantaría escucharlo, ciertamente. Que va a venir en un
periodo de tiempo relativamente corto de pérdida de producción. Además, el mercado que mejor paga el petróleo venezolano no va a estar disponible, y esto va a tener consecuencias también en otras empresas que vienen operando en Venezuela en función de la licencia de Chevron, aquellas que están en la licencia 44, las empresas de servicio, así como otros operadores que son socios de PDVSA. Y estas posibilidades lo que hacen es, obviamente, presionar a el régimen de Maduro a que tiene que cumplir con lo que todos los venezolanos deseamos, que es que haya un cambio político en Venezuela. En este sentido, el presidente Donald Trump había ya advertido que no iba a permitir la compra de petróleo venezolano, tal y como lo hizo su antecesor, el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La semana pasada, Trump dijo que estaba considerando suspender la licencia a Chevron y señaló que Nicolás Maduro estaba listo para irse, pero que su antecesor, es decir, Joe Biden, en la Casa Blanca, lo fortaleció. Solo un poco de claridad. ¿Está usted inclinado a seguir permitiéndole a Venezuela, a través de, creo que Chevron y otras compañías petroleras, exportar esos productos derivados del petróleo, o usted? Tal vez no, estamos viendo eso ahora. Acabo de llegar. Cuando me fui no estaban haciendo nada, estaban listos para irse, nos rendimos. Y entonces llegó Biden y les dio literalmente miles de millones de dólares. No podía creerlo en realidad. Y tenemos tanto bajo nuestros pies, oro líquido, tenemos tanto, y fue bastante sorprendente. Así que estamos viendo toda esa situación. ¿Por qué lo hizo? Consultor, analista político y económico. Juan, ¿usted cree que Maduro y su dictadura en ese momento tiene alternativas para reemplazar a Chevron? ¿Existe, por ejemplo, el riesgo de que en este momento la dictadura aumente su dependencia a regímenes como el de Vladimir Putin en Rusia, o como por ejemplo una dependencia más alta con China? Esa es una buena pregunta. Voy a comenzar primero por el caso de Rusia. Rusia es un país que tiene suficientes recursos petroleros y gasíferos en su propio territorio. Y sus mercados están orientados hacia, en este momento, obviamente por la situación de la guerra en Ucrania, hacia los mercados del Asia, hacia China y a la India, en donde el petróleo venezolano, para ser competitivo, tiene que tener un descuento significativo por algo que todos entendemos que es el costo del transporte. Entonces, si yo voy a tomar una decisión de negocio, ¿qué me conviene más? Si producir lo que tengo en mi territorio o ir a Venezuela a producir un petróleo que, por cierto, es de calidad pesado y que además, si fuese gas, lo voy a tener que montar en una planta para volverlo líquido y tener un destino que tenga otra planta para gasificarlo. Yo creo que la respuesta desde el punto de vista económico es obvia. No me interesa invertir en Venezuela. Y cuando uno ve la historia reciente del país con los centenares de anuncios, y escúchenme, no estoy exagerando, desde Chávez hasta Maduro, de inversiones rusas en Venezuela, uno se voltea y se pregunta, ¿en dónde están? Eso no existe. Entonces, ahí la alternativa es muy limitada, no existe en el caso de Rusia. En el caso de China, vamos por una situación muy similar, con una diferencia, que China tiene un portafolio de países que son, digamos, con una ventaja en cuanto a suministro, a precio, a cercanía e inclusive a inversión dentro de la propia China para refinar petróleo, porque hay ciertos negocios que sabemos que se han hecho con los países del Medio Oriente. Por lo tanto, el petróleo venezolano es marginal. Y ya lo vemos ahora cuando lo que exporta Venezuela hacia China, que es el mercado que ahora tendría que desviar su producción, sufre de grandes descuentos para poder venderlo, y eso lo tratan de manipular en los mercados en Malasia y en Singapur, para mezclarlo y enviarlo a estas refinerías pequeñas independientes. ¿Qué queda? Les queda el caso de Irán. Irán ha venido en un tiempo reciente siendo un socio importante geopolítico, inclusive con cierta actividad en el negocio petrolero, y ya vemos que llevan más de
1 año y medio tratando de reactivar la refinería El Palito, y lo que existe en la refinería El Palito es un muelle de recepción de combustibles para distribuirlos. Estuvieron enviándole a Petróleos de Venezuela, lo que hablábamos al principio, diluente para la producción de petróleo pesado en la faja, y como PDVSA es maula y no paga, pues los iraníes, ese sentimiento de que te voy a dar a cambio de nada no existe, y por lo tanto el suministro iraní también se ha cortado. En este momento, Venezuela cuenta con un suministro de este producto para la producción de la faja, como les mencionaba al principio Jefferson, proveniente de la India. Y eso se va a acabar porque la India no va a buscar que se le apliquen sanciones secundarias, y Reliance no le interesa, y por lo tanto la situación se queda muy complicada para Petróleos de Venezuela. Sí, señor. No tiene salidas muy eficientes y tampoco las va a tener económicas, como sabemos, es una empresa que no tiene capacidad financiera, capacidad operacional, y lo que se ha utilizado es simplemente para hacer negocios y chanchullos con el dinero público. Señor Rafael de la Cruz, el presidente Donald Trump, cuando toma esta decisión, también utiliza un segundo argumento, dice que tiene que ver con la lentitud en las deportaciones. Ha dicho el mandatario estadounidense que estas no avanzan al ritmo acordado, según esa reunión que sostuvieron el pasado 31 de enero, integrantes de la dictadura de Nicolás Maduro. Incluso el mismo Maduro estuvo en ese encuentro con Richard Grenell, quien fue el enviado especial de Trump. Señor Rafael de la Cruz, ¿usted cómo cree que va a responder la dictadura ante los Estados Unidos? ¿Usted piensa que van a continuar estas deportaciones masivas que ha venido realizando Donald Trump de venezolanos hacia Venezuela? ¿O esto de alguna manera se va a ver truncado y es el rompimiento total entre la dictadura y la administración del presidente norteamericano? Mira, antes de contestarte tu pregunta, Jefferson, me gustaría complementar lo que mencionó Juan ahora sobre el tema de Rusia, China, Irán. Hay que recordar que estos países tienen explotación petrolera en Venezuela y que hace los últimos años han venido bajando, de hecho, la producción en Venezuela. En parte por los argumentos que ya Juan presentó, pero igualmente porque, por ejemplo, en el caso de Rusia, especialmente de Irán, ellos no les interesa mayor producción, les interesa mantener precios. El mercado petrolero mundial en este momento está en un cierto equilibrio, de hecho con un superávit de 1 millón de barriles aproximadamente, sube y baja un poco cada día, pero en ese orden. Y cualquier aumento de producción en el fondo para ellos es negativo porque ellos ya están vendiendo petróleo a descuento. De manera tal que ahí hay un tema, digamos, de, como digo, pues volumen versus precio. A ellos no les interesa tampoco el incremento de la producción en este momento. Yendo a tu pregunta, es una pregunta para el régimen, naturalmente, ¿qué es lo que va a hacer el régimen? ¿No? Eso lo sabrán ellos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que este jueguito que ellos han andado siempre diciendo que prometen y prometen y prometen para conseguir tiempo y para conseguir concesiones, no les va a funcionar con el régimen, al régimen con el nuevo gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump. Hay que acordarse un poco cómo reaccionó el gobierno americano ante el juego que hubo en su momento de deportación, ¿verdad?, de colombianos a Colombia, y que el presidente Petro, pues, antes de que llegaran los aviones, decidió que tenían que devolverse. Bueno, por lo que fuera, él tendría sus razones, y rompió un acuerdo que tenía con el gobierno norteamericano, y bueno, vieron la reacción que hubo, y el presidente Petro no tuvo más remedio que retroceder. En 24 horas empezó a recibir a los deportados. En el caso de los Estados Unidos con Venezuela, la cosa es mucho más compleja todavía, porque no es un tema solamente de deportados, es un tema de que este es un régimen que alberga a enemigos estratégicos, enemigos geopolíticos de los Estados Unidos. El régimen es un aliado de estos enemigos,
por un lado, y por otro lado es al mismo tiempo la debacle económica, social y humanitaria del país, que la produce este régimen, es la que está creando una corriente de migración extraordinaria sin precedentes en América Latina hacia diferentes países, entre ellos Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos 600.000 venezolanos en este momento cobijados bajo el TPS, que esto es un programa que ha protegido durante unos meses a los venezolanos que han ido entrando, y hay una cantidad indeterminada que puede llegar hasta 100.000 más que no tienen ni siquiera ningún tipo de papel. De manera tal que hay una proporción no menor de los 8 millones casi de venezolanos en el exterior ya en los Estados Unidos, y esos problemas digamos, que genera el régimen, con lo cual el tema es más complejo que los deportados solamente. Permítame, señor Rafael de la Cruz, porque pues usted lo planteaba pues al comienzo también de esta respuesta, y tiene que ver pues con lo que está sucediendo en términos políticos también, los coletazos o las posibles represalias que enfrentarán los opositores a la dictadura que en este momento se encuentran en territorio venezolano. Ustedes están viendo en pantalla las fotografías que ha publicado María Corina Machado el día de hoy. En ella se ve una camioneta con 4 personas que al parecer fueron los integrantes del régimen de Nicolás Maduro, que asediaron en las últimas horas la casa de María Corina Machado, que queda ubicada en Los Palos Grandes. Esto es que en Caracas. Ella, a través de sus redes sociales, dijo lo siguiente: alerta, en este momento hombres no identificados están tratando de entrar a la fuerza a mi hogar en Los Palos Grandes, Caracas, están amenazando con detener a los vecinos y al vigilante. Quiero preguntarle a Juan Fernández también sobre esto. El mismo presidente Donald Trump vinculó esta decisión que estamos analizando hoy aquí en el programa al incumplimiento de Nicolás Maduro en esas condiciones electorales que se tenían que dar para las elecciones presidenciales del año pasado. ¿Cuál cree usted que va a ser el efecto real que tendrá esta decisión en lo que tiene que ver con el trabajo que realiza la oposición política en Venezuela? Claramente se va a desatar una persecución, pero ¿usted cree que va a tener un efecto real para lograr la caída de la dictadura? Yo creo que nosotros... Antes de continuar con la opinión del doctor, ya saben que me gusta también dar mi punto de vista ante las preguntas que hacen algunas veces. Yo creo que sí, es algo significativo para la caída de esta dictadura. Creo que va a tener un gran impacto. El tema económico, todos sabemos que es un tema bastante delicado que tiene que resolver siempre en todos los países, puesto que si los temas económicos fallan, los países no siempre logran volver a su estado normal y tienden a sufrir algunos problemas. Y yo creo que en el caso de Venezuela no sería la excepción, ¿no? Y creo que la tiranía de Maduro bajaría bastante su poder cuando el tema económico disminuya. Tenemos que ver esto como un paso dentro de una estrategia. No quiere decir que solamente con el hecho de un anuncio ya el régimen de Maduro va a estar, digamos, en una posición de knockout, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta estrategia tiene que ser continua, perseverante y cada vez con más presión hacia el régimen de Maduro, porque aquí hay otros elementos, no solamente el económico y el petrolero que tenemos que tomar en cuenta. Aquí hay unos elementos muy importantes para los Estados Unidos que son de carácter de seguridad nacional. Venezuela es un país que hoy en día está en manos del tráfico de drogas. Venezuela es un país que hoy en día está en una situación, por cierto, en la frontera con Colombia, extremadamente delicada. Se habla inclusive que el famoso Fretanil Oeste está pasando a través de Venezuela. Entonces ahí hay otros elementos que dentro de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que dentro del paquete de medidas económicas de presión hacia el régimen, que también deben de incluir el corte de los ingresos de todos estos gendarmes que se han robado el patrimonio público. Eso todo va a llevar a que tiene que existir un colapso dentro del
propio régimen que facilite, porque se den cuenta que los costos de permanencia en el poder son tan elevados que la mejor solución es que haya una transferencia pacífica, democrática y ordenada, como decía Rafael al principio, en Venezuela. Esto es un proceso que estamos viviendo y obviamente la reacción esperada del régimen siempre es la represión, que tenemos viviéndolo desde hace 20 y pico de años en nuestro país, porque cada vez que alguien opina distinto y se hace notar, el régimen lo pretende callar. Pero hoy en día yo creo que efectivamente la gente, y lo están diciendo las encuestas, rechaza en absoluto al régimen de Maduro, rechaza la forma de vida que le quieren imponer a los venezolanos y rechaza esas convocatorias que están haciendo, porque nadie cree que en Venezuela haya un sistema electoral democrático y transparente que respete la voluntad popular. Entonces estamos ante una coyuntura y vamos a ver cómo se viene desarrollando. Bueno, esto es muy importante, Juan, porque no solamente es lo económico, lo planteaba al comienzo, también es lo político. Rafael de la Cruz, claramente lo que buscan también estas decisiones de revocar esta licencia número 41 de Chevron es que finalmente haya un cambio en Venezuela y que regrese la democracia, que en este momento está representada en María Corina Machado y en Mundo González. No obstante, ha trascendido en los últimos minutos, Rafael, que María Corina Machado ha asegurado que en las últimas horas su casa en la ciudad de Venezuela, bueno, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, está siendo asediada. ¿Hasta dónde cree usted que en este momento están en riesgo los líderes de la oposición en Venezuela ante una eventual represalia por parte de la dictadura contra estos líderes democráticos ante esta decisión que tomó el presidente Donald Trump? Bueno, evidentemente que todo el liderazgo y la militancia democrática en Venezuela está a riesgo, está clarísimo, ¿no? La dictadura ha puesto preso a más de 2.000 personas en este momento, a pesar de que han sacado mucha cantidad de gente. Hay más de 1.600 personas presas, hay decenas de personas que han muerto en el último año en esta situación, y la dirigencia democrática está en este momento a resguardo en la clandestinidad. María Corina precisamente acaba hace unos minutos, antes de empezar el programa, acaba de mencionar que están tratando de entrar en su casa, donde ella no está, por cierto, quedemos muy claros en esto. Ella está en un sitio distinto y seguro en este momento, pero están básicamente asaltando la casa de ella de toda la vida, por un apartamento que ella tiene. Están tratando de entrar y a estas alturas no tengo el último detalle de qué es lo que está pasando, pero estábamos precisamente ella y yo hablando hace un rato por teléfono cuando empezó esa situación, y ella le llegó noticia que estaba pasando en este momento. De modo tal que, por supuesto, las fuerzas democráticas están asediadas, ¿verdad?, por la dictadura. La dictadura además se jacta de la represión, trata de mostrar claramente su talante, no solamente autoritario, sino represivo, para tratar de contener a un movimiento democrático enorme, masivo. Nuevamente el 90% del país quiere que se vayan, y tratan de alguna manera de contener ese movimiento a base de represión, a base de terror. Sin embargo, el pueblo venezolano, yo me acuerdo mucho de un refrán llanero, ¿verdad? Es como un cuero seco, que uno lo pisa por un lado y se levanta por el otro, ¿verdad? De manera tal que son 25 años de lucha muy dura, en la que el pueblo venezolano no ha parado de buscar la manera de salir de este régimen oprobioso, y en este momento estamos en el momento de mayor fuerza, por un lado, del movimiento democrático, habiendo demostrado el enorme apoyo que tiene el cambio en Venezuela, y de mayor debilidad del régimen en toda su historia. Por otro lado, tenemos, como estábamos hablando al principio, una coalición internacional de países muy importantes que están avanzando en diferentes medidas de presión
entre las cuales se enmarca, por supuesto, la salida ya una vez por todas de las empresas petroleras que estaban licenciadas por los Estados Unidos. Hay que esperar un poco. Diosdado Cabello, número 2 del régimen de Nicolás Maduro, reaccionó al fin de las licencias a la exportación de petróleo en Venezuela. Arremetió contra el gobierno de Estados Unidos diciendo que, según él, busca someter a los venezolanos. El imperialismo. Han tratado de las 1000 maneras de someter al pueblo de Venezuela. ¿Y han podido? No han podido. No han podido. Han intentado magnicidio, golpe de Estado, rendirnos por hambre. ¿Han podido? No. Invasiones. ¿Han podido? No. Este pueblo es indestructible. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, que comenten qué les está pareciendo las noticias que estamos viendo hasta este momento. No olviden compartirlo con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría mucho a seguir haciendo más videos de este tipo, en el cual nos beneficiamos porque nos enteramos de las cosas que están sucediendo en la actualidad. Ahora sí, continuemos. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice. Además, tiene 40 años de experiencia en el sector de la energía, incluidos 17 años en la industria petrolera venezolana. Está en pantalla. Bienvenido, doctor Pacheco. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Es un gusto. Doctor Pacheco, ¿usted podría comenzar esta entrevista explicándole a nuestra audiencia cómo era finalmente el negocio y sigue siendo, todavía está operando en Venezuela, la petrolera estadounidense Chevron? Bueno, antes de contestarte esa pregunta específica, yo creo que es bueno para tu audiencia hacer unas especificaciones con respecto a todas las declaraciones que oí. Primero, el tuit del presidente Trump no nombra a Chevron explícitamente, sino habla de lo que llama el régimen de concesiones que se le había dado a Venezuela. Y eso incluiría, si uno es estrictamente específico con esto, las operaciones de Chevron, las operaciones de Repsol, las operaciones de Eni, las operaciones de Morel Prom, los potenciales contratos de gas con Trinidad y Tobago. Entonces eso es lo que... Pero eso no lo vamos a saber hasta que el Departamento del Tesoro saque el documento que instrumentalice la orden del señor presidente. Eso no lo sabremos hasta ese momento. Pero, sin duda, Chevron es la que estaría mayormente afectada porque es la que en este momento, junto con, o en asociación con PDVSA, produce el mayor número de barriles que van a los Estados Unidos, es decir, que materializan el precio de mercado. Los otros tienen un impacto también sobre el fisco venezolano, pero quizás en menor cantidad, pero son importantes desde el punto de vista de permutas que hacen con los combustibles, etcétera, etcétera. Quiero un comentario suyo porque yo escuchaba a Rafael Quiroz, economista experto en petróleo, y decía: no había ninguna regalía a Venezuela por parte de este negocio de Chevron porque era para pagar una vieja deuda. Y si uno lo conecta con lo que dijo Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta del régimen, que dijo es inexplicable porque termina afectando a una empresa estadounidense. ¿Cuál es su visión sobre este punto? Bueno, otra vez los hechos. La ley venezolana según la ley venezolana, tú no puedes producir petróleo sin pagar regalías. Ahora, esto es una sutileza que es la que se ha usado para que Chevron pueda operar en Venezuela, que es que Chevron tiene una inherencia, vamos a llamarlo así, entre comillas, en la producción, pero según la ley, la que produce es la empresa mixta. Y como lo que produce es la empresa mixta, donde la mayoría por ley es de PDVSA, quien paga las regalías, que sí se pagan, las paga la empresa mixta. Entonces creo que el señor Quiroz no está en lo correcto con su afirmación. Ahora, hablemos de lo que queda allí.
Chevron va a terminar yéndose de Venezuela. Eso es lo que manda esta orden o esta decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No puede operar, no puede explotar el crudo venezolano. Tiene una prohibición como petrolera estadounidense y va a quedar un hueco. Tengo entendido que la producción de crudo venezolano había aumentado a más de 1 millón, un poquito más, precisamente por esos 200.000 o un poco más barriles que producía esta petrolera estadounidense. ¿Esto es así? Bueno, creo que hay una precisión. Como te dije, el tuit del señor presidente Trump no dice eso que tú mencionas. Eso puede ser una interpretación. Lo que dice es que va a acabar con el régimen de concesiones que había dado la anterior administración. Según las leyes americanas y la licencia que hoy todavía hasta mañana 28 de febrero está activa, si se llegara a decir no vamos a renovar esa licencia, si esa es la acción que se toma, Chevron todavía tendría, y las otras compañías tendrían 6 meses para seguir operando en Venezuela. Depende otra vez del lenguaje que esa no renovación de la licencia tome. Pudiera ser que diga no renuevo la licencia y que todo el mundo se vaya a su casa. Eso me parece a mí improbable, porque él pondría a Chevron en una situación de responsabilidades por accidentes, por ambientes, y yo creo que Chevron tiene suficiente influencia para no permitir eso. Lo otro que pudiera decir es, ok, usted tiene 6 meses, pero dentro de 2 meses no puede seguir aumentando la producción, o no puede participar en la producción, si no puede, lo que tiene que hacer es proteger sus activos y proteger. O sea, todo eso no lo sabemos. Y hasta que no lo sepamos, todo lo que digamos hoy va a ser una simple especulación. Si me preguntas a mí que especule, probablemente ese periodo de 6 meses, que según la licencia actual todavía le queda a Chevron, así la fueran a suspender en este momento, se tomarían o bien sea para nuevas negociaciones o para ver cómo Chevron sale ordenadamente, o como en el pasado, del 19 al 22, Chevron queda en Venezuela, pero simplemente tratando de mantener sus activos, esperando que cambie la situación política. Este tema de las licencias tiene una importancia muy grande, no solamente porque le corta oxígeno al régimen, y como dijo Juan, efectivamente, esto es estos recursos no van al país, estos recursos no van a las escuelas, estos recursos no van a los hospitales, estos recursos no van a inversión en servicios públicos. Ya sabemos cuál es el nivel de desastre. Cabe recalcar, ¿no?, lo que está mencionando aquí, lo que se está mencionando, que el dinero que se consigue en Venezuela, que a través del petróleo, que es el tema que estamos conversando actualmente, ¿no?, de Chevron, ese dinero no va, no es enviado hacia las escuelas, hacia hospitales, no está enviado al sector público, no está siendo distribuido de forma eficiente para que los venezolanos gocen de un buen estado en su país. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este dinero? Pues se financia, como ya sabemos, lo que Maduro, prácticamente lo que Maduro quiere, ¿no? En este caso, el poder militar. También se financia lo que es su organización criminal de Maduro, ¿no? Su organización criminal. Sabemos que una organización criminal necesita dinero, así que ¿quién más lo va a financiar si no es el mismo cabecilla de la organización criminal? Entonces hay muchas cosas que Maduro quiere financiar, y que gracias a que Chevron va a salir del país no va a poder continuar con este financiamiento. Entonces va a ser beneficioso para la oposición, ¿no? La oposición libertadora, la que busca la democracia, la que busca la libertad, la que busca que el pueblo deje de ser oprimido por el dictador. Tanto los servicios públicos como los servicios sociales en Venezuela. Estos recursos van al régimen, pero más importante casi, o tan importante como cortarle los recursos a la corrupción, es
eliminar la posibilidad de normalización del régimen, porque el régimen está intentando por todos los medios hacer creer que van a poderse normalizar, que a pesar de haber robado las elecciones, ellos van a poderse quedar allí y que los países, ¿verdad?, democráticos del mundo, incluyendo los Estados Unidos, pues van a tener que de una u otra manera empezar a lidiar con ellos y empezar a respetar la existencia que ellos están allí. Esto es una señal muy clara de que eso no va a suceder. No hay normalización posible y no hay recuperación económica posible con este régimen tampoco. De manera tal que la solución, también en esto coincido con Juan, la solución naturalmente es el respeto a la voluntad popular, el cambio de régimen y la posibilidad de reconstruir el país y de relanzar la economía. Sí. Te voy a dar un dato muy interesante. La economía venezolana cuando llegó Chávez tenía un tamaño de 100.000 millones de dólares, hace 25 años. Hoy la economía venezolana es aproximadamente 100.000 millones de dólares, el mismo tamaño en términos nominales después de 25 años. Si le descuenta la inflación, esto es una economía que no pasa de 60.000 millones de dólares a los precios del año 99 cuando entró Chávez. La Venezuela que hubiéramos podido tener, y que vamos a tener una vez que saquemos a la dictadura, va a ser una Venezuela de 600.000 a 700.000 millones de dólares. Es que acá ese es el tamaño de la economía que nosotros deberíamos tener ahora. El segundo hombre de la dictadura, Diosdado Cabello, acusó a la dirigencia de la oposición de hacer lobby en Washington para que Trump ordenara esta revocación de las licencias petroleras. Diosdado Cabello aseguró que todos los planes, según él, de desestabilización en contra de Venezuela han fracasado. No tiene nada que celebrar, Amargado. Nada. Ese hueso se le acaba rapidito porque ustedes comenzaban a pelear por los huesos. ¿Cuánto costaría eso? Son los lobbies que se imponen, ¿ves? Pero ese es el problema de ustedes, nosotros no controlamos eso. Nosotros no pagamos esos lobbies. Sigan ustedes por ese camino, nosotros seguimos por el camino de la patria, por nuestro camino, el camino que vamos labrando nosotros mismos. Ahí no nos saca nada ni nadie, por el camino de la revolución bolivariana, la revolución de Chávez, la revolución socialista. El punto clave de la noticia, lo que dijo María Corina Machado en diálogo con el hijo del presidente estadounidense. Estamos hablando de Donald Trump Jr. Esta líder política opositora a la dictadura de Maduro aseguró en esa entrevista que la medida adoptada es prueba del apoyo de Trump a la búsqueda de la democracia en Venezuela. Este es un gran paso y esto envía un claro y firme mensaje de que Maduro está en grandes problemas y que el presidente Trump está con el pueblo venezolano, con seguridad, libertad, prosperidad y paz para toda la región. Esto es gigantesco y se siente un poco extraño el Sí, yo también. Que el presidente... Sí, no, pues estamos dentro de Noticias de Última Hora, pero sí, el que lo esté leyendo el hijo, sí, pues por el récord, yo no sabía que eso estaba sucediendo. ¿Estás seguro? Pero estoy aquí como que, pues yo no sé. Yo tengo mis dudas. Esto es una gran coincidencia, pero es una buena coincidencia y me da la oportunidad de enviar mi gratitud a través de ti para el presidente Trump, porque esto es lo correcto por hacer, es la cosa correcta, es el momento correcto y estoy segura de que esto tendrá consecuencias a corto plazo y estoy segura de que el pueblo venezolano se siente seguro y que sabe que no estamos solos. Vuelvo con Juan Fernández. Señor Rafael de la Cruz, también quiero conocer su lectura. ¿Cómo analiza usted esta decisión y la importancia que tiene en términos reales y pragmáticos para combatir a esta dictadura? Sí, Jefferson, muchas gracias. Mira, nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que el régimen tiene que respetar la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de elegir a Edmundo González Urrutia como presidente. Salió con un 70% aproximadamente de votos contra 30%. Si hubiéramos podido votar todos los 5 millones de venezolanos, 4 afuera y 1 adentro de Venezuela que no pudimos votar, hubiera sido 90-10. De modo tal que eso para nosotros es innegociable.
Para eso, evidentemente, el régimen no está dispuesto a hacerlo hasta ahora. Nosotros hemos planteado que hay que aumentar la presión internacional y nacional sobre el régimen para que se logre una negociación y una transferencia ordenada y pacífica del gobierno del régimen ilegal y usurpador que existe en este momento al legítimo presidente de la República, que es Edmundo González Urrutia, y de la mano de la líder de la oposición y de la líder del movimiento democrático, que es María Corina Machado. De manera tal que la suspensión de esta licencia, la eliminación de esta licencia y de otras licencias, por cierto, esta licencia va a ir acompañada de otras que ya el secretario de Estado Marco Rubio anunció. Van a ser todas las licencias del área petrolera y de gas que tienen en este momento en Venezuela. Esto forma parte de una estrategia de presión creciente sobre el régimen, además de castigarlo naturalmente por el incumplimiento de los acuerdos de Barbados en su momento. Quiero retomar, porque históricamente, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, pues Estados Unidos dejó de ser aliado de Venezuela. Por supuesto, Venezuela dejó de ser uno de los principales proveedores de crudo de los Estados Unidos, y vimos de alguna manera cómo la empresa petrolera venezolana se vino pique abajo en la producción. De 2,5 millones, 3 millones y medio de barriles por día a miles, ahora había llegado a más de 1 millón con esto de Chevron. Quiero que hablemos de eso. ¿Por qué dejó Venezuela de importarle a Estados Unidos en cuanto al tema del suministro de crudo? Más allá de lo político, ¿no? Más allá de lo político, que es entendible. Te entiendo. Déjame otra vez, y perdóname, el cuento hay que contarlo al revés. Ok. No es que llegó Chávez y dejó de ser aliado petrolero, por llamarlo de alguna manera, de los Estados Unidos. No, eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que las acciones políticas de Chávez y del gobierno subsiguiente de Maduro impactaron la capacidad de Venezuela de producir petróleo, y de los 3,4 que había en 1998 se llegaron a producir menos de 400,000 barriles. Es esa caída de producción la que hace que Venezuela deje de ser un suplidor seguro de petróleo en los Estados Unidos. Es solamente después de las sanciones en el 2019 que hay una ruptura, ¿verdad? Donde lo que tú llamas dejar de ser aliado ocurre. Pero anteriormente lo que había pasado es lo que tú mencionas. La falta de inversión, la corrupción, porque ha habido 3 presidentes de PDVSA durante los regímenes chavistas que han sido acusados de corrupción. Uno de ellos está muerto, 4, y 3 de ellos están presos sin paradero seguro. Entonces eso sí hizo que Venezuela no tuviera la misma capacidad y fuera mermando su capacidad de producción, y con esa merma de la capacidad de producción hubo una merma en los ingresos del fisco, y con ello se potenció la crisis humanitaria que todavía hoy se vive. Usted escuchó allí, porque me di cuenta que escuchó detenidamente lo que se decía en el reporte preparado por nuestro periodista en Caracas sobre este tema. Y la preocupación de la gente siempre asocia sanciones, medidas como esta, al impacto económico. Por ahora, ¿qué se viene para Venezuela en lo que queda de año, señor Pacheco, respecto a esa decisión que tomó Donald Trump con respecto a las transacciones petroleras entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, 2 escenarios. El primer escenario es que aún si se levantan las licencias, o sea, se reactivan las sanciones, que PDVSA es un escenario, ¿ok? No le voy a poner probabilidades. Que PDVSA tome las operaciones que hoy tienen esas compañías, repito, Morel Prom, Chevron, Eni y Repsol, que retome esas operaciones y que mantenga esa operación. Sin embargo, parte de ese crudo que hoy produce
Chevron, por ejemplo, no va a poder ir a los Estados Unidos y Venezuela va a tener que retomar la estrategia que tomó del 19 hacia adelante, que es vender eso en mercados alternos, particularmente en el lejano oriente, a través de caminos tortuosos, por llamarlo de alguna manera, que van a redundar en menos ingresos. El otro escenario es que PDVSA no tenga la capacidad de mantener esa producción que hoy tiene, que no es 1 millón, es alrededor de 870.000, 880.000 barriles, pero que no tenga la capacidad de mantenerlo y que haya una lenta pero segura declinación de esa producción, que va a ir también a estos destinos que mencioné en el escenario anterior, con menor ingreso fiscal. Los dos escenarios, uno más rápido que el otro, van obviamente a tener un efecto en la tasa cambiaria, los dólares para las importaciones, la inflación, y por lo tanto va a redundar en una profundización de la crisis económica que todavía hoy, a pesar de las licencias, se vive. Estamos escuchando de primera mano, ¿no? Bueno, no de primera mano, pero estamos escuchando al experto, ¿no? A quien es la persona que sabe del tema, hablar acerca de estos temas, en cómo va a afectar a la tiranía de Maduro el hecho de que Donald Trump haya cerrado este tratado que tiene con Chevron y Venezuela para pues sacar crudo de Venezuela, y pues estamos viendo cómo es que va a afectar, ¿no?, a lo que es la tiranía. Me alegra muchísimo verdaderamente de que por fin, después de un tiempo ya, se esté dando los primeros pasos para obtener la libertad. La libertad, como lo dice a veces Javier Milei, ¿no?, la libertad avanza, y con otra palabra más. Y pues amigos, gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, denle me gusta, comenten, compartan y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Eso me motiva mucho. Nos vemos en el próximo video. En Venezuela. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.